Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias por ese amén. Amén. Así me gusta. Amén. Qué bueno verles hoy. Hemos estado teniendo una temporada bien caliente, pero también prefiero el calor que el frío. Es disfrutar de este tiempo, el tiempo con la familia, y la verdad me alegro de verle a cada uno de ustedes. Amén. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre el tema de la serie es Palabras para guiar tu vida, y hemos estado tratando sobre los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son palabras para guiar nuestra vida. Y hoy concluimos con los últimos 2 mandamientos que sé que va a ser de bendición, y vamos a tener una mirada tal vez un poco diferente de lo que hemos estado acostumbrados de ver en cuanto a estos mandamientos. Y algo que quiero decirles es que los 10 mandamientos nos fueron dados para ser una carga para nosotros. En inglés se usa la expresión gotcha, o sea, te cogí, que a veces se ha usado de esa manera, como que Dios nos quiere condenar y agarrarnos en un mal. Pero los 10 mandamientos son más unas palabras que nosotros podemos conducir nuestra vida de una manera correcta. Y en esa manera dar el ejemplo de quien Cristo es en nuestras vidas. Estos mandamientos han sido dados para bendecirnos, han sido revelados para revelar el carácter de Dios, nuestro pecado y el camino hacia una relación, o sea que podemos dejar nuestro pecado y tener y caminar hacia una relación que es floreciente en Cristo Jesús y para otros demás. Y por eso quiero invitarles a que enciendan sus Biblias, abran sus Biblias en 1 Juan capítulo 2, versículos 4 y 5. Y a los que ustedes están buscando esta cita, quiero recordarles de que sí queremos verle hoy en Café con el Pastor. Si usted es una visita, si usted está considerando hacer de esta casa su lugar para venir a adorar a Dios, quiero conocerle. Quiero saber quién es usted y quiero que nos conozcan a nosotros, a los pastores de la sede y a nosotros como pastores principales. Queremos conocerle de una manera más personal. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículos 4 y 5. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Porque hay mucha gente con que uno puede hablar y dicen, sí, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Aquí dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tiene que haber una acción correcta, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y si eso no existe, dice, el tal es mentiroso. Luego sigue diciendo, y la verdad no está en él. O sea, no solamente eres mentiroso, pero eres que mentiroso. Y después dice, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso está hablando de se ha madurado, ¿verdad? Y por eso es importante madurar en el Señor, no quedarnos en el mismo lugar que estábamos cuando a principios llegamos a los caminos del Señor. Si desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo todavía no ha habido una madurez espiritual, algo está mal. Y te recomiendo que busque ayuda de los pastores de la sede, de cualquier líder dentro de la iglesia, porque nuestro trabajo no es hacerte sentir mal, no hacerte sentir uncomfortable. ¿Cómo se traduce? Incómodo. Nuestro trabajo es ayudarte a acercarte más
al Señor. Y luego dice, una vez más, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ha madurado. Por esto sabemos que estamos en Él. Tiene que haber un testimonio, tiene que haber algo que es tangible en nosotros, que somos seguidores de Cristo, que vivimos lo que la Biblia dice que deberíamos de vivir. Y ojo con esto, que la Biblia no está diciendo que vas a ser perfecto en todo. O sea, en la manera que nosotros interpretamos la palabra de perfecto, significa que no vamos a ser sin error. Pero sí deberíamos tener madurez. Porque el creyente maduro se arrepiente, reconoce cuando ha fallado y se arrepiente y busca la redención del Señor, busca el perdón de Dios, busca el perdón de los demás. Entonces, para poder entender esto bien, hay 3 categorías por las cuales nosotros como evangélicos dividimos las leyes que vemos en el Antiguo Testamento. Y la primera es la ley moral. La ley moral refleja el carácter y la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿son aún vigentes? Y la ley moral sí es vigente en estos días porque son eternas. Entonces, el ejemplo de una ley moral es los 10 mandamientos. O como Jesús lo puso, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. O amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es vigente. Y no podemos ir al cielo si no guardamos estos mandamientos. Porque aceptamos a Jesús y lo recibimos por fe. Y esto es muy claro que podamos entenderlo. Ninguno de nosotros hemos visto nuestra salvación. La vamos a ver en el momento que suenen las trompetas. Pero por fe, a través de lo que Él dice en su palabra, lo recibimos. Lo aceptamos. Y no es por obra, pero sí tenemos que nosotros mantener los mandatos del Señor. Entonces está la ley ceremonial, que la ley ceremonial prefigura la obra redentora de Cristo. ¿Son aún vigentes? No, porque Cristo ya las cumplió. ¿Y cuáles son las leyes ceremoniales? Son los sacrificios, son las fiestas, son las leyes dietéticas, gracias. Eso, por ejemplo, nosotros los puertorriqueños comemos lechón. En la ley ceremonial sería un pecado. Sería algo impuro. ¿Cuántos les gustan los shrimp? Mira que mucho. En la ley ceremonial sería un pecado. Pero ya cumplimos todo a través de Cristo Jesús. No tengo que mantenerlo. Yo he conocido cristianos que guardan las fiestas, de Israel. Y el nuevo creyente, o sea, el creyente no tiene que guardar las fiestas de Israel. O no hacemos sacrificios. Sacrificamos la carne, pero no un cordero. ¿Verdad que sí? Y entonces es importante entender eso. Entonces está la ley civil. La ley civil es que gobernó a Israel como nación. ¿Son aún vigentes? No, pero pueden aplicarse los principios hoy en día. Y eso no es nada malo. Porque hay leyes que tenemos que son buenas aplicarlas. ¿Y qué es eso? Leyes de propiedad, leyes de penalidades, leyes, normas civiles. Por ejemplo, el apóstol Pablo reprendió a la iglesia por llevar a un hermano a corte. Y él dice, eso no debe ser así. Eso tiene que arreglarse aquí entre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué mensaje estamos mandando al mundo? Aquí pasó un caso, y ya no están las personas, pero pasó un caso donde un hermano le estaba rentando un condominio a otro hermano.
y hubo un problema, desacuerdo, luego vienen a verme a mí. Y me dicen, pastor, esto está pasando, bla, 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 bla. Mi primera pregunta fue, ¿tienen contrato? No, ese es el problema. Tú puedes ser mi hermano en Cristo, pero yo necesito un contrato. Porque ¿cuál es el dicho que tenemos en casi todos los países hispanos? Cuentas claras, conserva amistades. Entonces, es mejor tener eso. Y el asunto se puso caliente y uno dijo que te voy a llevar a corte, el otro. Entonces, yo le dije a ellos, mire, primero ustedes no consultaron conmigo. Porque lo primero es que te voy a decir, firmen contrato. El segundo es, yo no soy pastor de arrienda. Pero te voy a señalar lo que dice la Biblia. Y entonces, por eso es que muchas de estas cosas son buenas de uno mantener el orden. Porque sí nos dan un orden en cuanto a todo esto. Si uno lleva a corte a otra persona, lo primero que el juez va a preguntar, ¿tienes contrato? Y si no tiene contrato, es tu palabra contra el otro. Y eso tiene que arreglarse. Entonces, desafortunadamente, en nuestros tiempos, así como en el tiempo de Jesús, las organizaciones religiosas tendemos a añadir más de lo que pide las Escrituras. Y esto lo viví yo toda mi vida hasta que Dios le dio una iluminación a nuestros pastores eméritos. Porque me crié en una cultura cristiana religiosa donde ir a la playa era pecado. Donde ver televisión era pecado. Donde la mujer que use maquillaje era pecado, o que se cortara el pelo era pecado. Y todo era contra la mujer, ¿verdad? Lo más tremendo era para un hombre era que tenía que usar camisa de manga larga, y si va a predicar tenía que usar corbata. Entonces, esas son cosas que comenzaban que traen una carga a la iglesia que no tiene que ver nada con santidad o como muchos dicen, con la sana doctrina. Entonces, un día un hermano, yo tenía tal vez como unos 18 años, estaba enseñando que era pecado la mujer ponerse make-up, porque eso era como Jezabel. Y yo me puse a estudiar la vida de Jezabel, y la Biblia no dice que el pecado de ella era que usaba maquillaje, sino que ella se puso maquillaje y trató de seducir. El pecado era la seducción, no el maquillaje. Entonces la Biblia habla que la mujer no debe de cortarse el pelo como el hombre, pero hay que ver por qué. Era que especialmente los cristianos Hellenistics, que estaban mezclados con los griegos. Al lado de Grecia había una ciudad que se llama Lesbos, de ahí donde nosotros sacamos la palabra lesbiana. Y solo mujeres que se vestían como hombres, se cortaban el pelo como hombres, iban a esa isla. Entonces la Biblia comienza a traer orden a cada una de esas cosas, que esas costumbres paganas no pueden seguir así, pero no es que es pecado que la mujer se corte el pelo. Luego, que la mujer no debe usar pantalón. En ese tiempo no había Google, lo que había era la enciclopedia británica. Y comencé a buscarla y me di de cuenta que lo que inventaron el pantalón fue la mujer. Porque en el Medio Oriente, cuando ellas iban al pozo a sacar agua, y habían los tiempos de mucho viento y torbellinos, se les subía la túnica y se miraban indecentes.
Entonces, ella inventaron el pantalón. Y yo dije, pero entonces el que está usando ropa de mujeres somos nosotros los hombres. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero añadimos estas cargas al pueblo como que si fuera Dios hablando. Y mira lo que dice en Mateo 23, versículo 4. Este es Jesús hablando, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Este es Jesús hablándole a los fariseos. Luego, un poquito más adelante, ahí mismo en el mismo capítulo, Mateo 23, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. En otras palabras, ustedes lo hacen tan difícil que no dejan que nadie vaya al reino de los cielos, pero ustedes tampoco van a entrar. Y entonces hay otra cita más que quiero leerle, la tengo aquí en mi celular. Mira lo que dice, es Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Jesús hablando otra vez a los fariseos, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, de labios. Y usted puede ir a iglesias que como en nuestros términos que son rajatabla y hacen vigilia, lloran, hacen de todo, ayunos, llaman gente al altar, hablan en lengua, pero dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y mira lo que dice el versículo 9, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Más claro no puede hablar la Biblia. Entonces ponemos cargas que no deberían de existir. Por eso es que los 10 mandamientos son palabras para guiar nuestra vida, de cómo conducir nuestras vidas en el Señor. Ellas reflejan el carácter y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estas verdades siguen siendo relevantes y aplicantes en nuestras vidas hoy en día. Y por eso que hoy vamos a terminar esta serie con el mandamiento 9 y el mandamiento 10. En estos 2 mandamientos aprendemos que Dios llama a su pueblo a hablar con la verdad y desear lo correcto, cultivando la integridad y el contentamiento en nuestras relaciones. Entramos al mandamiento número 10. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Verdad? No es una recomendación, es una declaración definitiva. No, comienza con eso. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y la semana pasada nosotros hablamos sobre el 6º mandamiento que habla de no matarás. Y nosotros mencionamos ahí que hay veces nosotros matamos a la persona con nuestra expresiones, nuestra habla. Está lo que es el abuso mental. Cuando dicen, tú te pareces a tu papá, un flojo, vas a ser borracho como tu papá. Tú te pareces a tu mamá. Vas a hacer yo no sé qué. A una joven aquí en la iglesia, cuando estaba en high school, una maestra le dijo, yo no sé por qué ustedes vinieron aquí. Tú no vas a llegar a hacer nada. Y ahora es una trabajadora social. O sea, las palabras no son inocentes.
A veces nosotros decimos, ay, perdóname que no quise decir eso. No, lo dijiste. Y lo quisiste decir. Ahora lo que me gustaría saber es por qué lo dijiste. Para que arreglemos el asunto. Las palabras no son inocentes. Y por eso que la Biblia nos enseña, y lo leímos la semana pasada, no matarás. Pero en este mandamiento también matamos levantando falso testimonio contra nuestro prójimo. Entonces, el corazón del noveno mandamiento es la verdad o la veracidad. Es decir lo correcto, ese es el corazón. No existe tal cosa como mentiras blancas. Lo busqué en la Biblia y no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, por favor, déjenme saber. Pero eso no existe. No existe tal cosa como está bien exagerar, tampoco. La Biblia quiere que nosotros digamos la verdad. Y este mandamiento es más que prohibir la mentira. Este mandamiento pone énfasis en proteger la reputación de los demás y defender la justicia. Por eso, mire, hay un ejemplo en las escrituras de Noé. Cuando él sale del arca, él se va a una cueva y hace lo que no debería de hacer, se emborrachó. Y estaba borracho, y yo no sé, esto me dicen que pasan con mucha gente que se emborracha, pero se quitó la ropa. Y él estaba ahí lo más tranquilo, y la Biblia dice que su hijo descubrió la desnudez de su papá. Según muchos teólogos, lo que eso está diciendo, porque la Biblia cuando usa esa expresión, es que tuvo relación sexual con su papá. En otras palabras, abusó de su papá. Ese es el primer registro de homosexualidad que encontramos en la Biblia. Entonces él viene donde sus hermanos y le dice, mira, esto pasó y descubrí la desnudez de mi papá. Y tal vez está diciendo, mira, yo he pasado tanto tiempo en esa barca y no he tenido relación sexual y se me presentó la oportunidad. ¿Sabe qué hicieron los hermanos? No les rieron la gracia, sino que tomaron un manto y los dos fueron caminando hacia atrás. Y cubrieron la desnudez de su papá. ¿Qué nos enseña eso? Que hay veces nos damos de cuenta de las fallas de las personas. Nos damos de cuenta de un error que está cometiendo. Y en vez de cubrir esa falla con oración, no aceptarla, pero cubrirla en oración o tener la tenacidad de hablar personalmente con esa persona, comenzamos a hablar. Y eso no quiere el Señor. Porque lo que quiere es la verdad. Que nosotros podamos proteger esa persona. Y poder ayudar a esa persona en todos los aspectos que podamos. Entonces, cuando aquí en este mandamiento usa la frase contra tu prójimo, implica contextos legales, contextos sociales y contextos personales. El contexto legal es que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Israel, la justicia dependía en gran manera del testimonio de testigos, especialmente en la ausencia de pruebas forensicas. Tenía que haber un testigo. Y por eso es que, y se lo pido de todo corazón y con todo respeto, nunca venga donde mí a decirme una situación y después diga, pero no diga que yo se lo dije. Sorry. Porque entonces el que sale, el malo soy yo. Y la Biblia dice que debe de ir confrontar al hermano con un testigo. Eso es bíblico.
Entonces, nosotros no tenemos que entrar en ese contexto que tiene que haber testigos. Y es un contexto legal. Luego tenemos el contexto social. Se relaciona con la reputación pública y la vida en comunidad. Dar falso testimonio incluye chismes. Mire, por ahí desde que me acuerdo que llegamos a esta comunidad, yo tenía 10 años y siempre escuchaba, parece una mujer de mercado. Hasta que llegué adulto, me di cuenta que están diciendo chismosa. Parece que en los mercados se mueve mucho el chisme. Entonces, no tenemos que entrar en falso testimonio, incluyendo chismes, calumnias, difundir rumores o transversar las palabras de alguien. En inglés se usa una expresión, no ponga palabras en mi boca. Eso es algo que nosotros como seguidores de Cristo deberíamos de hacer. Si tú tienes esa reputación en tu vecindad, en tu familia, tienes que arrepentirte hoy y pedirle perdón a Dios y cambiar el rumbo de tu vida. Los contextos personales se ocupan de decir la verdad, lo cual es una virtud relacional, no solo una responsabilidad legal. Tenemos la obligación de decir la verdad. Decir mentiras contra el prójimo incluye tergiversar a los demás o exagerar las historias o ocultar la verdad. Y a veces nos gusta exagerar un poco. Y decimos, eso no es malo, exagere un poco. En vez de decir que brincamos, volamos. Y tenemos que decir las cosas bien. Entonces, ¿cuáles son las formas de dar falso testimonio? Bueno, en Proverbios 12:22, no lo voy a leer, creo que va a salir en la pantalla. Dice, mentira descarada. En Proverbios nos habla de eso. Decir mentiras descaradas es una forma de dar falso testimonio. Calumnia y chisme es otra manera de dar falso testimonio. Falso testimonio en entornos legales o eclesiásticos. No podemos nosotros dar falso testimonio sobre alguien. Adulación con intenciones ocultas. Y esto pasa mucho en nuestras comunidades eclesiásticas. No hay nada malo uno reconocer, la Biblia dice, reconocer a los que trabajan sobre vosotros. Pero una adulación que busca interés personal, eso sí es malo. Ahora, ¿por qué Dios valora la verdad? Dios valora la verdad porque Dios es un Dios de verdad. La Biblia dice que Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad. O sea, Jesús no es una verdad, Jesús es la verdad. Y por lo tanto, si nosotros representamos a Jesús, tenemos que decir la verdad. La mentira es una herramienta de Satanás. El diablo, Jesús le dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, dijo que Él es el padre de la mentira. O sea, que cuando nosotros estamos diciendo mentiras, nos estamos asociando con el diablo. Y en vez de ser hijos de Dios, nos estamos convirtiendo en hijos del diablo. Por eso es que tenemos que tener la verdad en nuestros labios. La verdad presenta la comunidad, la confianza y la justicia, especialmente en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado a la acción respecto a este mandamiento? Está en Efesios 4, versículo 25. Mira lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Échala a un lado. Hablar verdad
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso nos da a nosotros la autoridad de poder chequear a otro hermano. Usted lo encuentra en mentira, no se alarme, no diga, mentiroso, te vas al infierno. No, mire hermano, esto no es verdad. Y te voy a decir por qué no es cierto. Y poder hablar todo en verdad. El 10º mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Dice, no codiciarás. Y podemos ponerle un punto ahí y eso habla solo. Pero sigue diciendo, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ninguno de nosotros llegamos a la iglesia sobre un buey o sobre un asno. ¿Verdad que no? No los vi estacionados afuera. Pero lo podemos aplicar a nuestros carros, a nuestra manera de poder transportarnos de un lugar a otro. Y la Biblia nos habla de no podemos codiciar. No codiciamos a nuestro prójimo porque no podemos desear lo que no es nuestro. No codiciamos la mujer de nuestro prójimo, y eso se aplica a las mujeres también, porque desea el marido de la prójima, de nuestra prójima, porque es un pecado, es adulterio, según Jesús lo puso. Entonces, no podemos entrar en estas conductas, pero la parte clave es no codiciarás. El corazón de este mandamiento es el contentamiento, es que no estamos felices con lo que tenemos. Ayer el Señor nos ha dado la oportunidad de ministrar a un señor que es multimillonario. Y este señor ha sufrido ataque de derrame cerebral. Y la hermana de nuestro Barmuri y de nuestro, la familia Martínez trabajan por este señor. Y ellas supieron que yo tuve un derrame cerebral y le recomendaron a él. Hace como 3 años atrás yo pude hablar con él, lo fuimos a ver y él donó $10,000 a la iglesia. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Y entonces le volvió a dar 3 derrames cerebrales. Ahora él está en silla de ruedas, no puede hablar, él solo hace así, y cuando se emociona grita bien fuerte. Y fuimos a verlo ayer para su cumpleaños. Y pudimos presentar una vez más el Evangelio. Pudimos con toda la familia que estaban ahí. Y pudimos hablarle, a orar por él. Y él comenzó a llorar. El asunto es que yo miraba esa casa y miraba el lujo que existe en esa casa. Yo simplemente dije, gracias Señor por la bendición que tú le has dado a mi hermano. Porque si comienzo a decir, yo soy pastor, yo debería de tener una casota así, representando a Cristo y el reino de Dios, como he escuchado a otros pastores decir. Yo debería de tener un Mercedes o el carro que a usted le guste. Pero yo tengo un carro que me lleva de A a Z. Dios me da lo que yo puedo manejar. No me va a dar más de lo que yo no pueda manejar. Y eso significa que tenemos que estar contentos con la provisión de Dios. Y este mandamiento se dirige al deseo interior, porque nadie conoce tus pensamientos. Nadie conoce lo que estamos pensando.
Y no se dirige a las acciones externas. La codicia es un anhelo desordenado por lo que Dios no te ha, o sea, que Dios no te ha dado. Es un deseo desordenado. Ahora, quiero hacer una aclaración. Desear algo mejor no es nada malo. El querer algo mejor no es nada malo, pero tiene que dar unos pasos. Usted sabe que una vez escuché un pastor decir, yo estoy orando para que Dios deshaga todas las deudas de los hermanos de la iglesia. Y yo dije, ¿y dónde está el aprendizaje? Vamos a decir que Dios hiciera eso, nos deshace todas las deudas nuestras. De repente usted va al banco y ya no hay deudas. Las tarjetas de crédito no hay deudas. Usted dice, oh, ahora sí que me voy a comprar lo que yo quería. Y vuelve otra vez a embarazarse la tarjeta de crédito. Por eso es que tenemos las clases de mayordomía financiera, porque no queremos que el pueblo de Dios caiga en ese error. Porque lo primero que decimos es que esto es mío. Yo soy dueño de mi dinero. Y quiero explotarle la burbuja. Tú no eres dueño de tu dinero. Tú eres mayordomo del dinero que Dios te da. Y Dios es tan bondadoso que Él dice, mira, lo único que quiero que me des es el 10%. Y tú te quedas con el 90%. Imagínense que Dios hubiese establecido, ustedes me tienen que dar el 90%, pero ustedes se quedan con el 10%. Qué calladitos. No me miren así. O sea, tenemos que ser mayordomos de lo que Dios nos da para poder tener contentamiento en nuestras vidas. La palabra codicia se traduce en el hebreo, significa desear, anhelar o anhelar algo que no es tuyo. Si bien el deseo en sí no es un pecado, como dije, podemos desear, pero usted desea una casa mejor. Tiene que ver qué es lo que necesita aprender para tener una mejor casa, ganar más ingresos. Tal vez necesita volver a la universidad o abrir tu propio negocio. Pero tiene que dar unos pasos de aprendizaje para poner estas cosas. Cada persona que Dios ha bendecido financieramente o con otras cosas es porque ha tenido un aprendizaje y han sido buenos mayordomos en lo que Dios le ha entregado. Pero si usted gasta el dinero en lo que sea impulsivamente o desea algo simplemente porque otro lo tiene, en un tiempo, fíjese, yo viví eso, donde porque otros iban a comer a ciertos restaurantes, yo decía, pero yo soy hijo de Dios, yo trabajo, yo tengo que gozarme también, iba a gastar dinero en esos lugares. Y después estaba, ¿cómo va a pagar esto? ¿Cómo me va a rendir el resto de la semana? Pero ¿cuánto agradecen a Dios por el aprendizaje? Tenemos que aprender. El asunto es que no podemos fijarnos en lo que no es nuestro. Esto genera descontentamiento con lo que tienes. Y a menudo conduce al resentimiento o la injusticia. Y por eso es que hay muchos en esta nación que dicen, ¿cómo este latino puede tener una casa mejor que la mía? ¿Cómo es que este latino puede irse de vacación y yo no puedo? ¿Cómo es que este latino puede tener un carro mejor que yo? Y pasan leyes injustas para poder detener eso y ellos tener más dinero. Pero hasta el día de hoy no he visto muchos americanos que quieran lavar baños, limpiar pisos.
Entonces hay deseos y codicia que son injustas y que nos llevan a la injusticia. Entonces, ¿qué hace que la codicia sea un pecado? Lo primero es que tiene sus raíces en el descontento. Primeramente con la provisión de Dios. Y yo le he enseñado a ustedes que a veces nosotros miramos a Dios, y esto fue en mi situación personal, miramos a Dios como un recurso, pero que tu empresa, tus inversiones, tu fuerza para trabajar viene siendo tu fuente. Y no, Dios es nuestra fuente que provee todos los recursos. Y tenemos que mirar a Dios como nuestra fuente. ¿Qué hace que la codicia sea un pecado que a menudo conduce a otros pecados como robo, adulterio, engaño y celos? ¿Qué hace que la codicia sea un pecado? No se centra en el objeto, sino en la propiedad de algo o alguien que pertenece a otra persona. Se está deseando lo que otro desea. La codicia es un tipo de adulterio, porque deseamos lo que no es nuestro y comenzamos a tener una relación ilícita en nuestros pensamientos de lo que queremos obtener. La codicia anhela lo que otros tienen para obtener ganancias egoístas y a menudo tiene su raíz en el descontento por la provisión de Dios. Entonces, ¿por qué el 10º mandamiento es único? Oiga bien, porque se dirige directamente al corazón. Se dirige a nuestro corazón. Y tenemos que ver en qué condición está nuestro corazón. Jesús amplía este tema en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, enseñando que el pecado comienza en el corazón antes de convertirse en una acción. Tenemos que cuidar de nuestro corazón. Nos recuerda que, ¿por qué este mandamiento es único? Porque nos recuerda que la obediencia no es solo cuestión de comportamiento, sino de transformación interior. Porque los fariseos parecían que ellos eran obedientes. Ellos en público daban las ofrendas que se oyeran las monedas. Vestían de lujo, hacían sacrificios, pero Jesús le dijo que sus corazones eran sepulcros blanqueados. Y por eso es una cuestión del corazón. Entonces, ¿cuál es la cura para la codicia? Obviamente arrepentirte, pero también es tener contentamiento con lo que tenemos. No codiciar lo que es de otro, tener gratitud, darle gracias a Dios. Debes levantarte todos los días y darle gracias a Dios por lo que tienes, porque Él te lo dio. Y otra cura es que debemos tener confianza en la provisión de Dios. Por eso Filipenses 4, versículo 11 al 13, solo voy a leer el versículo 11, nos dice: no digo que tengan escasez, y Pablo hablando. No digo que tenga escasez, en otras palabras, que él no tiene escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. En pobreza o en riqueza, él estaba contento, porque su provisión era Dios. Había sentido hambre, pero todavía estaba vivo porque su provisión era Dios. Había pasado palizas, pero todavía estaba vivo porque su provisión era Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener en mente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas hoy? Primero es examina cómo hablas. Como dije al principio, las palabras no son inocentes.
¿Tu palabra edifican o destruyen? ¿Hablas la verdad en amor o usas palabras para manipular o defenderte? Porque una actitud humana, y lo vemos en los niños, pero no damos de cuenta que nosotros los adultos hacemos lo mismo. Alguien te dice, mira, he notado esto. Sí, ¿por qué? Y ahí comienza la defensa. No, ¿por qué? Y a veces simplemente debemos de callar. Y dejar que Dios sea el que pelee por nosotros. ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Primero es revisa tus deseos. ¿Qué anhelo o qué estás anhelando que le pertenece a alguien más? ¿Está usted descontento con el tiempo o la provisión de Dios? Porque a veces Dios no llega al tiempo nuestro, ¿verdad? Él llega a su tiempo. Y a veces hacemos lo que Abraham y Sara hizo, que nos adelantamos al tiempo de Dios. Y las consecuencias son fatales, no solamente en el momento, pero por generaciones. Y tenemos que cuidarnos de eso. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero es cultiva la integridad y la santificación. Eso es algo que tenemos que cultivar. Dios lo sembró en nosotros cuando aceptamos a Jesús. Pero ahora tenemos que cultivarlo nosotros. ¿Cómo? Buscando al Señor. Por eso que el salmista oró en Salmo 139, del versículo 23 al 24. Él dijo, examíname, oh Dios. Y a veces eso es tan cierto, porque a veces ni nos damos de cuenta y tenemos que tener ese tiempo con el Señor y pedirle que nos examine. ¿Y para qué nos vas a examinar? Para dejarnos saber lo que está mal con nosotros. Vamos al doctor para que nos examine y nos diga que está bien y que está mal. Y eso deberíamos hacer ante la presencia de Dios. Cultivar integridad y santificación es una práctica o es practicar la gratitud diariamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo gracias a uno de los sugieres por el trabajo que hacen? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, la mesera, al lugar que usted fue a comer, gracias por lo que haces? Me acuerdo, fuimos a una conferencia a Puerto Rico y el pastor emérito, había una muchacha corriendo y en el restaurante, y el pastor la paró y le dijo, gracias por el trabajo que tú haces. Y yo quisiera orar por ti, porque yo sé que está en un momento estresante y ella comienza a llorar. Eso fue dirección del Espíritu Santo. Pero estoy segura que simplemente decirle gracias a alguien, eso le va a hacer el día. Y tenemos que practicar esa gratitud. Di la verdad incluso cuando te cueste. Cultivamos la integridad y la santificación cuando decimos la verdad, aun cuando nos cueste. Cultivamos la integridad y la santificación cuando celebramos bendiciones de los demás en lugar de envidia. Alguien compró un carro nuevo. ¡Qué lindo! Dios te bendiga. Tiene una casa más linda que la tuya. ¡Qué bueno! No sabes cuánto me alegra que Dios te bendijo. Yo me alegro ver los hermanos que tienen pelo. No los envidio, porque no gasto en shampoo, ni en cortarme el pelo. Yo mismo me raspo. Pero no tenemos que codiciar. Entonces el 9º y 10º mandamiento van más allá del comportamiento externo. Nos llaman a convertirnos en personas de verdad y contentamiento. Dejemos que el Espíritu Santo
nos transforme de adentro hacia afuera, reflejando el carácter de Cristo, tanto en nuestras palabras como en nuestros deseos. Amén. Esa es mi oración para ustedes. Que nosotros podamos crecer. Algo que dice la Biblia en Lucas 2:52. Y se nos olvida que Jesús fue el hombre íntegro, siendo 100% hombre. No porque era Dios, sino que la Biblia dice que Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en favor hacia con Dios y los hombres. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que crecer en gracia, en sabiduría y en favor hacia con Dios y los hombres. En otras palabras, la palabra clave es crecer. Crecer. Para, como dice Efesios 4, dice, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso estamos trayendo estas series, porque queremos ver una iglesia madura que pueda crecer en el Señor. La próxima semana comenzamos una nueva serie hablando la Biblia es. ¿Qué es la Biblia para ti? Tenemos que conocer la Biblia. Y no es que no damos la oportunidad en esta iglesia, porque tenemos el discipulado, donde se enseña mucho sobre la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Luego las clases de líderes. Usted puede crecer. Si usted todavía se duerme leyendo la Biblia, usted necesita ayuda. Si usted lee la Biblia y todavía no entiende y lleva 20 años en el Evangelio, usted necesita ayuda. La Biblia debe ser algo que te inspira, que te llama a desear conocerla más. ¿Por qué? Porque revela quién es Dios. Y tenemos que conocer a Dios de una forma más íntima. Les voy a pedir que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Nadie se está moviendo, a menos que tenga que moverse. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias, Señor, porque los mandamientos tuyos son palabras que guían nuestras vidas. Y podemos tener el conocimiento aún mayor que tú deseas que nosotros tengamos, aplicándolo a nuestras vidas. No son difíciles, simplemente tenemos que tomar el tiempo, leerla con tiempo, internalizarla, Señor, y ponerla en práctica. Y ahí vamos a comenzar a madurar. Señor, que cada persona pueda internalizarlo en esta semana, pueda crecer más en esta semana, para que podamos llegar, Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te doy gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, y le motivo que vuelva a escuchar los mensajes en YouTube, porque va a haber mayor crecimiento. Amén. Amén, Señor. Gracias.